Estamos de regreso en Global 21. Gracias por continuar con nosotros y justamente estamos discutiendo el caso de Jamal Khashoggi. ¿Qué fue lo que pasó con este periodista saudí que desapareció el pasado 2 de octubre? Y justamente antes de ir a la pausa discutíamos acerca de las implicaciones que esto podría tener. Se ha de alguna manera involucrado al príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, como quien podría haber quizá sido el que planeó o quizá como el asesino intelectual de este periodista. Es lo que se dice presuntamente, no hay nada comprobado. Tenemos que recordar que este hombre es viceprimer ministro de Arabia Saudita, también encabeza el Consejo de Economía y Desarrollo, el Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad, y es el ministro de Defensa de aquella nación, un joven de 33 años con todo ese poder en sus manos. Estamos hablando de un simple caso de censura desde el punto de vista periodístico. ¿Qué podríamos hablar al respecto? No, bueno, en el caso de Khashoggi estamos hablando de una situación grave de libertad de expresión. Es decir, porque de acuerdo al monitoreo que hemos realizado desde Reporteros Sin Fronteras, en este país, desde 2017, cuando llegó el príncipe heredero, las condiciones de libertad de expresión se han deteriorado en ese país. Es decir, los temas de la situación de las redes sociales, los temas de censura. El caso Khashoggi viene a, digamos, solo a mostrar la punta de un iceberg que ya se veía venir desde 2017, cuando se empezaron a registrar un incremento en situaciones de censura, el encarcelamiento de personas, de usuarios de redes sociales. Hay a la fecha 28 personas que han sido detenidas y que están encarceladas por ejercer su libertad de expresión. Entonces, el caso Khashoggi nos viene realmente a mover y tiene un impacto por lo que implica, ¿no? Porque tiene implicaciones políticas, económicas, pero lo que nosotros decimos, bueno, sí tiene un impacto enorme para la libertad de expresión, ¿no? Se dice que probablemente su muerte haya sido pues muy sanguinaria, ¿no? Se habla de un asesinato después de una tortura e incluso se habla probablemente de la mutilación de su cuerpo e incluso de quizá haberlo deshecho en ácido. Todo esto pues provocado por estas 18 personas que nos mencionabas en el pasado bloque, Alexei. Estamos enfrentándonos a parte del equipo del príncipe. ¿Qué relación tienen estas personas con el príncipe bin Salman? Pero estamos hablando de gente de su círculo más cercano. Estamos hablando de un exdirector de inteligencia saudí, estamos hablando de un consejero de inteligencia, estamos hablando de un médico forense que colabora directamente en la Casa Real. Todos los implicados, absolutamente todos, tienen una relación muy estrecha, comprobada, con el príncipe. Y yo te quería mencionar, no es una democracia. Ellos están queriendo decir, fueron agentes que se fueron por la libre, pero esto no es una democracia. Cuando 15 gentes viajan a un país extranjero con un propósito definido, no es porque decidieron hacerlo. Al menos esto no sucede en un régimen como el de Arabia Saudita. Son 15 gentes que llegaron con un motivo específico, que hicieron algo en un territorio saudí, que no pudieron haberlo hecho sin una orden superior. Hay que tomar en cuenta también que el embajador salió antes de Turquía, el embajador saudí salió antes para dejarle el paso libre a estas personas. O sea, fue algo completamente premeditado y orquestado a un nivel que solamente lo pudo haber ordenado este señor. Desde tu punto de vista, ¿él sería el asesino intelectual del periodista? No veo cómo pudieron haberlo realizado sin una orden directa de él por el cargo que ocupaba o del rey. De acuerdo. Bien, ahora desde el punto de vista internacional, me gustaría que nos dijeras, el presidente Donald Trump, pues sí, de alguna manera se ha pronunciado con respecto a lo que ha sucedido con este periodista que colaboraba para el Washington Post, como ya decíamos, un periódico estadounidense, pero se le ha criticado por la tibieza de sus críticas. ¿No estamos un poco quizá enfrentándonos como a
esta crítica que se le ha hecho a Occidente por años de hacerse de la vista gorda con respecto a lo que sucede en los países árabes por los negocios que tienen con ellos? Por supuesto, lo comentábamos fuera del aire. El presidente Donald Trump, pues un tanto tibio en esa parte de hacer cosas concretas. Obviamente que tenía que haber alguna repercusión, al menos en medios o en su Twitter, como suele hacerlo, condenando el asesinato, como lo mencionaba en un inicio, que él decía que era un tema innecesario. ¿Para qué hacer un tema como esto? Sin embargo, también habrá que mencionar que el 60% del armamento que Arabia Saudita compra a diferentes países, pues bueno, es precisamente de los Estados Unidos. Entonces, las cantidades millonarias que fluctúan entre Estados Unidos y Arabia Saudita, pues bueno, son de proporciones mayores. Eso desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista geopolítico también, en donde se versa todo este conflicto que tienen los Estados Unidos con Irán, pues bueno, Arabia Saudita es un aliado fundamental en todo lo que es el Medio Oriente. Entonces, habrá que ver hasta dónde pueden ser las repercusiones de las declaraciones y de las acciones concretas que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos para con un aliado natural y además fundamental en lo que es el Medio Oriente. Eso, sin lugar a duda, tiene que ponernos a reflexionar sobre hasta dónde podría Estados Unidos y principalmente Donald Trump condenar o hacer acciones más allá de lo que ya ha mencionado, que se van a suspender algunos visados, principalmente de los implicados, que digo, de entrada pues no van a ir a viajar a Estados Unidos, muchos de ellos ya tienen... ya serán aprendidos seguramente en Arabia Saudita, y bueno, yo creo que eso lo hace pues para lavarse las manos, ¿no? de cualquier otra implicación. Sin lugar a duda, Trump y su relación con el príncipe saudí pues ha sido tan cercana que no ha habido, o no que yo haya leído en algún medio internacional, algún señalamiento concreto, duro y conciso sobre alguna acción que habrá que tomar con este príncipe, ¿no? ¿Qué pudo haber sabido Khashoggi que fuera tan grave como para que pudiera el gobierno saudí perpetrar un asesinato de esta naturaleza? ¿Qué podría ser tan grave como para llegar hasta esas consecuencias? Y entiendo que vamos a entrar aquí al terreno de la especulación. Sí. ¿Quién guste contestar? Adelante. Bueno, la verdad es que no, para nosotros como periodistas, la verdad es que no nos tocaría mucho especular en el tema. Tendríamos que tener como datos muy precisos qué es lo que estaba investigando Khashoggi o qué es lo que él sabía, porque lo que sí nos queda claro es que fue un asesinato planeado, planeado pero de la manera más cruel. Además un asesinato con signos de odio muy grandes, que solo nos podemos hacer la pregunta de qué es lo que sabía o qué es lo que estaba investigando que llevó a un crimen de este tipo, ¿no? Entonces, por eso nosotros consideramos que para poder tener certeza, claridad, transparencia sobre qué fue lo que pasó al periodista, sí es necesario que Naciones Unidas, como lo han pedido varias organizaciones, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Periodistas de Nueva York y Reporteros Sin Fronteras, se integre una comisión internacional que pueda hacer un seguimiento de estas investigaciones, que puedan tener un resultado contundente, transparente de lo que realmente ocurrió, porque lo que decía, bueno, esa relación tan estrecha del gobierno de Estados Unidos con el príncipe heredero, pues también nos hacen preguntarnos por qué ha habido una reacción tan débil por parte del gobierno de Estados Unidos, y por qué también Naciones Unidas, a quien se le ha pedido que intervenga, tampoco ha tenido un pronunciamiento contundente como lo ha hecho en otros casos, ¿no? Bien, Alexei, desde tu punto de vista. Mira, yo te diría que aquí es un juego 100% de intereses. Los Estados Unidos anunció hace un año la compra por parte de los sauditas de $100 billones en equipamiento militar. Hoy en la mañana Rayton estaba diciendo que si se cancelaba esta compra, ellos iban a perder 14, nada más una sola compañía norteamericana, $14 billones, de los cuales ya se han vendido aproximadamente $5 billones. Este es el nivel, nada más en lo militar, de la dependencia de los Estados Unidos y de los saudíes uno del otro.
independientemente, como lo apuntabas muy atinadamente, del valor estratégico que significa que los sauditas estén peleando junto con los Estados Unidos contra Irán. Y esto hace que los Estados Unidos y que la respuesta de los norteamericanos sea así de tibia. Los intereses económicos son enormes. Es por lo mismo que los Estados Unidos se hace de la vista gorda con todo el genocidio que están cometiendo los sauditas en Yemen, donde hay mercenarios norteamericanos haciendo asesinatos selectivos de blancos estratégicos. Hoy en la mañana 37 personas murieron en un bombardeo por parte de los sauditas en Yemen. Entonces hay tanto dinero involucrado, tantos intereses involucrados, que yo te diría que no vamos a ver ninguna respuesta por parte del gobierno norteamericano. Sería, dirían los norteamericanos, dispararse en el pie. Y dentro de lo que tú me dices ya tu respuesta concreta de qué salió mal, yo creo que el mensaje era que todo iba a salir bien. El mensaje es: un opositor desapareció. Desafortunadamente para ellos, todo les salió mal en esta situación. Los turcos han generado una investigación, pues que algún día esperemos que nos compartan, pues si tenían micrófonos en la embajada saudita o cómo fue que se enteraron de todo esto. Hay un juego de intereses también de parte de los turcos en contra de los norteamericanos y los sauditas, y esto apunta de que nunca nos vamos a enterar más o menos qué fue lo que pasó o el motivo real, pero todo esto viene englobado en una agenda económica muy fuerte. Bien. Rodrigo, tu conclusión al respecto de este tema, se nos termina el tiempo, me quedan 30 segundos para cada uno de ustedes. Adelante. Entrando en este terreno de la especulación, pues yo podría comentar de manera concisa que pues este periodista tenía información, además de la cercanía que tenía con el Reino de Arabia Saudita, con todas las autoridades, inclusive parte fundamental en todo esto, que el príncipe a su llegada y cuando fue anunciado que sería el heredero en el trono, pues esta liberalización, esta parte en que las mujeres inclusive ya podrían manejar, digamos, una cercanía muy estrecha, que al comenzar él a escribir en contra de la libertad de expresión, porque no era otra cosa más que escribir y expresar su punto de vista en un tema tan fundamental como la libertad de expresión, pues bueno, llega el momento en el que la autoridad o la ¿cómo llamarla? Esa parte autoritaria de este régimen le pone el dedo en la llaga y lo desaparece, ¿no? De un tema, pues que información que él ya tenía, que además ellos conocían. Fue corresponsal de guerra en la invasión de Rusia en Afganistán, estuvo en el ascenso de Osama Bin Laden, conocía mucho, está de una manera muy estrecha con el régimen, y pues bueno, yo creo que la especulación es simplemente lo que ya sabía y que no querían que hablara además. Gracias, Rodrigo. Me quedan 30 segundos para cada uno de ustedes. Adelante. Bueno, yo lo que puedo decir es que ante este hecho que ha impactado a la comunidad internacional y a los medios y a la libertad de expresión, van a jugar un papel importantísimo los medios internacionales. Lo que los periodistas, lo que los medios puedan decir sobre esto y lo que las organizaciones internacionales puedan plantear, como es el secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué papel va a jugar? Gracias. Cerramos contigo, Alexei. Yo creo que es una oportunidad de oro para los Estados Unidos para demostrar de qué lado está, ¿no? Si está del lado de la justicia o está del lado de los intereses económicos, o de qué manera puede mediar entre ambos. Y es una enorme oportunidad también de la Comunidad Europea, como lo está haciendo, de juzgar y levantar la voz en contra de este crimen. Pues les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros en esta noche: Balbina Flores, Alexei Chévez y Rodrigo Farfán, en esta edición de Global 21, justamente donde pues no llegamos a una conclusión certera porque propiamente el caso no lo da. Esperemos saber un poco más alrededor del caso Khashoggi. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muy buenas noches.